Vamos a empezar con esta presentación de este panel de igualdad de género en las pymes y cooperativas. Les voy a confesar que este es un momento muy especial para nosotros porque hace 2 años, en el primer foro de empresas, planteamos, hay que mirar qué pasa en las pequeñas y medianas empresas, ¿no? No puede ser que solamente, ¿no?, estemos mirando desde los programas de certificación pues lo que sabemos que son medianas y grandes empresas. ¿Qué pasa con las pymes? ¿Podemos acercarnos de la misma forma con esta propuesta que estamos desarrollando? Y hoy, en el segundo foro, tenemos la posibilidad de conocer lo que ha sido un arduo trabajo de investigación, de entrevistas, de recogida de muchísima información que nos va a presentar María Ángeles Sayé. Yo creo que lo primero que queremos hacer nosotros es un agradecimiento muy especial a todas las personas que han contribuido a este estudio, porque ha sido posible por el trabajo, el tiempo y la dedicación que muchas y muchos de ustedes han empleado. Quiero presentarles, en primer lugar, al panel que me va a acompañar. María Ángeles Sayé va a hacer la presentación, luego les introduzco más concretamente sobre María Ángeles y vamos a tener la posibilidad de tener 3 comentaristas. Estará la señora Adriana del Pilar Rueda, directora micro, pequeña y mediana empresa del Ministerio de Comercio de Colombia. Contaremos también con Inés Mendoza, con la señora Inés Mendoza de Cooperativas de las Américas, región de la Alianza Cooperativa Internacional. Y como tercera comentarista tenemos a la señora Pilar González, que nos va a presentar el modelo para micro y pequeñas empresas, MIPE, del Instituto Nacional de las Mujeres INAMU de Costa Rica. Presentar a María Ángeles Sayé es siempre algo complicado, ¿no? Y dentro de un momento, cuando la vean exponer, me van a dar la razón, ¿no? Porque es una mujer con muchísima energía, con muchísimas ideas, ¿no?, que arrastra, ¿no?, y enreda, como ella dice, a muchísimas personas en cualquier iniciativa que inicia. María Ángeles es española panameña, es socióloga. Dice que ha recorrido numerosos campos, numerosos ámbitos de desarrollo inclusivo, donde el tema de género, el tema de la igualdad de género ha estado siempre presente. Tiene la experiencia de haber estado en todos los sectores posibles. Ha sido sindicalista, es empresaria, es presidenta de una fundación. Bueno, muchísimas más cosas, no las voy a nombrar todas, ¿no? Pero sobre todo, como decíamos antes, es una gran enredadora. Esperamos que disfruten mucho de su presentación. Bueno, muchas gracias, Neus. Tengo el gran reto de, después de comer, que es la hora de un poquito de siesta, contarles lo que ha sido este estudio, que casi les puedo asegurar que ha sido una aventura de conocimiento. Tengo una presentación que en todo caso se va a subir a la red. Antes, como estuve en la última fila, constaté que no se leen. Entonces, bueno, no se preocupen, si no leen no pasa nada porque la presentación estará en todo caso disponible. Bueno, aquí están todos los agradecimientos y quiero decir que además es muy emocionante para mí hoy ponerle cara a muchas de las personas que han colaborado en este estudio. Y quiero además citar a 2 personas que no están, Laura Molpeceres, que me acompañó, y Guillermina Martín, que realmente ha sido inspiradora y parte muy, muy activa y especial de esta historia, digamos, porque es una historia. Bueno, este estudio, como ya ha dicho Neus, se planteó desde el Centro Regional del PNUD para América Latina y Caribe, en el contexto de los programas de la Comunidad de Sellos de Igualdad, y su objeto era aproximarse al conocimiento, experiencias y opinión sobre qué hacer, digamos, cómo trabajar mejor el tema de igualdad en las pequeñas, medianas empresas y cooperativas, a partir de un pretendido mapeo de experiencias y extracción de lecciones aprendidas. Cuando empezamos, resultó que nos encontramos que había muy poca experiencia, con lo cual tuvimos que replantear el estudio para ver por qué no había más experiencia y qué es lo que realmente habría que hacer para abordar un tema que luego
vimos que era enormemente complejo, porque además hablábamos de pymes, que como ustedes saben son un universo en sí mismo, y además las cooperativas. Y bueno, y al final lo abordamos de la siguiente manera. Primero, un análisis contextual del panorama productivo y reproductivo de la región como marco de referencia. Luego hicimos un análisis sobre la actividad desplegada por los programas de sellos de igualdad en general, pero específicamente en las pymes y cooperativas, brindando también un marco regional comparativo, el europeo, con respecto a estas políticas. Luego, la delimitación y caracterización del objeto de intervención, limitaciones, oportunidades y, finalmente, una serie de recomendaciones que hemos concretado en 10 agendas, en una propuesta de 10 agendas. La metodología, pues análisis de fuentes secundarias y luego realización de 39 entrevistas a agentes representativos en buena parte de la región. Bueno, lo primero es señalar que nos encontramos con unos entornos productivos, laborales y reproductivos en la región de profunda transformación. Y eso significa que para ver qué pasa con la igualdad en las pymes es importante analizar también cuál es el contexto productivo y en qué punto está de reformas. Ustedes saben que hay una excesiva dependencia del mercado de materias primas, una escasa capacidad tecnológica innovadora, hay mucha informalidad laboral empresarial. Uno de los temas del estudio que nos planteamos en el debate con quienes han participado en él es hablar de igualdad en la pyme en un contexto en que la mayor parte del empleo es informal, significa que hay que abordar, obviamente, el tema de la informalidad. Fíjense que, según un reciente estudio del Banco Mundial, las empresas de la región con 40 o más años de actividad dan trabajo a alrededor de 110 personas, en Asia Oriental a 170, en Europa Oriental a 220 y en países de alto ingreso a 250. Y con un promedio de inversión en I+D inferior al 0,5% del PIB, un tercio de la de China y un cuarto de la de los países de ingreso alto. No voy a continuar, pero creo que es un elemento contextual importante cuando hablamos de la realidad de las pymes. Más de 100 millones de mujeres en la región en este momento son parte de la fuerza de trabajo, de los cuales 23 se han incorporado en los últimos 10 años. Ha habido un incremento de la población de mujeres activas, muchas de ellas en las pymes, con un aumento muy importante del nivel educativo, pero ya saben, no les voy a contar la retahíla porque además a mí no me gusta instalarme, digamos, en la queja, pero indudablemente hay problemáticas de desempleo, de brecha salarial. El tema de la brecha salarial, por cierto, es fascinante, requiere un debate en sí mismo, porque la mayor parte de la brecha en este momento es brecha indirecta y ni siquiera la podemos combatir porque desconocemos un poco cuáles son los mecanismos que la producen y la mayor parte de las empresas lo que hacen es defenderse diciendo no, yo no discrimino. La brecha en este momento no es un tema de discriminación directa en buena parte de los casos, es más complejo. Les decía, una representación en el sector informal superior, la segregación laboral. Fíjense que el 86% de los nuevos puestos de trabajo creados donde participan mujeres son en el sector terciario y una infrarrepresentación en los puestos directivos, sobre todo en los puestos de alta dirección. De eso se hablará y muy bien mañana por parte de Ana María Llopis. Bueno, ese es un poco el contexto también del empleo y lo que justifica también las acciones de igualdad dentro de las empresas en general y de las pymes en particular. Si entramos ahora en el universo pymes, lo primero que nos encontramos es que estamos hablando del 99% del total de las empresas. Y eso es tan vasto que es como ¿hablar de qué? O sea, es como una especie de entelequia y ni siquiera hay acuerdo en la región sobre qué se considera pyme. Para unos son las menores de 100 trabajadores, otras 250, otros niveles de facturación, incluso en cada país se define de una manera distinta. Pero lo que sí se sabe, si comparamos las pymes con las grandes,
es que la principal prioridad de la mayoría de las pymes de la región es la supervivencia y todo lo demás pasa al segundo plano. Estamos hablando de estructuras inestables, de una extrema heterogeneidad, de sectores de actividad más limitados que en el caso de las grandes, de un tema que es clave, que es la desarticulación productiva. Fíjense, por darles solo un dato de Panamá, que es uno de mis dos países, 100.000 personas en Panamá, entre empleos directos e indirectos, son responsables del 47% del PIB del país. Y otro 1,5 millones son responsables del 53% restante, con diferencias de 18 veces en términos de productividad. Y lo que pasa es que entre el sector de arriba, la logística, tal, y el resto, no hay articulación. Por lo tanto, el tema de la articulación productiva es un tema absolutamente clave. Sin embargo, las pymes dan una alta contribución al empleo, muchas de ellas son de carácter familiar, muy reducida participación en las exportaciones, en torno al 5%, limitaciones, como les decía, para establecer sinergias en la cadena productiva, bajos niveles de innovación, déficit en el acceso a capital humano cualificado y, desde luego, muy condicionadas por el contexto macro y las macropolíticas. Las cooperativas, bueno, está Inés Mendoza, que puede decir mucho más que yo al respecto. Hay 13.500 cooperativas en América Latina que dan empleo o que tienen asociadas a 33 millones de personas y aportan 344.000 empleos directos, organizaciones que promueven el empleo inclusivo, se ajustan a las condiciones de empleo digno y derechos laborales y contribuyen al desarrollo de sus comunidades, pero en cuanto a sus problemas se aprecia una amplia conexión con los que presentan las pymes: productividad, problemas organizativos, gerenciales de recursos, etcétera. Quiero hacer una referencia a las políticas para las pymes y quiero decirles que son políticas en transición. En este momento hay un gran debate en la región sobre las políticas de la pyme, con un cuestionamiento importante de esas políticas, con muchas nuevas propuestas. La Corporación Andina de Fomento, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y CEPAL han sacado 4 informes de referencia que están siendo debatidos en este momento. Y claro, no podemos hablar de igualdad de género y las pymes sin estar totalmente al margen del debate que se está llevando a cabo en este sentido. Dentro de ese gran debate se habla de que hay duplicidad de instrumentos, reiteración de experiencias, más herramientas que objetivos, falta de coordinación y sostenibilidad, y justamente se plantea una nueva generación de políticas de la que ahora hablaremos. En todo caso, las políticas de la pyme, hay que decirlo, son muy escasamente género-inclusivas. Donde se concentra la empresa femenina y el empleo femenino participa poco de las políticas de la pyme y no se incorpora la perspectiva de género en los contenidos de organización de los programas. De hecho, salvo honrosísimas excepciones, y desde luego puedo decir que Colombia, y no es por que están ustedes aquí y estamos en Cartagena, sino porque es verdad, es de los pocos lugares donde desde organismos de la pyme nos dieron una respuesta que no fue hablen con los organismos de igualdad, porque el género lo llevan ellos. Entonces creo que eso es un tema que hay que reflexionar, porque además la articulación entre las políticas de la pyme y las de igualdad es muy débil, por no decir inexistente. Bueno, esto es un cuadro resumen de las limitaciones y las oportunidades que hemos visto en el análisis que tienen las pymes para incorporar prácticas de igualdad. Ya hemos visto las limitaciones, la falta de garantías de derechos laborales básicos en muchos casos, la inexistencia de una estructura organizativa y procedimental en la que encajar los planes de igualdad. Uno llega con un plan de igualdad pensado para la gran empresa y llegas a una pyme y te miran como si fueras un marciano. Y realmente eres un marciano, porque ahí te encuentras a alguien que es prestidigitador o prestidigitadora, que lo hace todo, y entonces le dices, bueno, a ver, quiero hablar con el responsable de recursos humanos. Eso, pues obviamente,
no es así. Y la igualdad en ese sentido encaja mal en las prioridades del día a día, sobre todo si se complejizan los procedimientos. Hay realidades muy distintas por sectores, vulnerabilidad frente a los conflictos familiares, en el caso de la pyme familiar, escasez de recursos incentivos, pocas mujeres líderes, el trabajo reproductivo no existe, pero luego hay muchas oportunidades, pero que requieren cambiarse el chip. Hay una mayor flexibilidad, una lógica familiar próxima a las necesidades de las personas, un mayor impacto y visibilidad de las medidas de igualdad en la organización, más participación y más impacto directo sobre el empleo de las mujeres. Bueno, dicho lo cual, pasado muy rápido, lo siento, eso nos llevó a plantearnos que trabajar la igualdad en la pyme es un tema complejo que requiere distintas agendas. Cada agente, desde su sector, tiene algo que aportar, pero son muchos los actores que tienen que intervenir en esta gran tarea. Y lo que es fundamental es que se articulen, cada uno desde su lugar, pero se tienen que articular. En esos 10 puntos, en esas 10 agendas o 10 propuestas, queremos señalar que estamos hablando de una perspectiva multidimensional, de ecosistema, intervenir en las pymes de una a una. Un organismo de igualdad puede llegar el siglo XXIV, porque son muchas, muy distintas, muy pequeñitas, muy atomizadas. Hay que pensarlo de otra manera. Hay que trabajarlo dentro y fuera de las empresas, en micro, meso, macro. Atañe, como les decía, a muchos actores diferentes. Desde luego uno de ellos es la gran empresa. Uno de los hallazgos más claros de este estudio es que trabajar la igualdad en la pyme requiere del compromiso y de la participación de la gran empresa. Y siempre, digamos, en el marco de nuevas políticas de desarrollo que consideren a las pymes y consideren la igualdad a la vez. Estas agendas afectan a todos los escenarios de transformación política y social y la hemos dividido, una relacionada con los conceptos, otro con las políticas, otro con el papel de las mujeres, otro con las propias pymes y cooperativas, la gran empresa, el territorio y las instituciones públicas, porque todos esos son actores. Incluso hay nuevos actores, también las familias tienen que jugar un papel en el tema de igualdad en la pyme. Respecto al marco conceptual, quiero decirles que desde dónde se mira la realidad es crucial, porque el pensamiento es el software o el código oculto, y lo primero que tenemos que hacer, o lo primero que toca hacer es pensar. Esa es la primera batalla, porque se libra en el territorio de los conceptos, en la definición de la pyme, en la fuerte dicotomía que se aprecia en las aproximaciones que se hacen a ella en función de la posición de los actores. A veces de una misma empresa se habla como si fueran realidades diferentes, y en lo que se interpreta como igualdad de género incluso. Yo les diría, pregúntense muchas veces, porque bajo el paraguas de igualdad de género caben cosas incluso opuestas. Entonces, es muy importante realizar esa reflexión. En primer lugar, les decía, en esta parte, digamos, de la agenda conceptual, si la pyme lo es todo, acabará siendo nada. Esa es la primera reflexión. Y lo que hemos visto es que se abordan las intervenciones en las pymes desde visiones que son heredadas de la gran empresa. Se coge una gran empresa y entonces se dice, esto en pequeñito, en escala pequeñita igual pyme. Y realmente no se puede asimilar la realidad simplemente cambiando el tamaño, proyectando diagnósticos, alternativas y prioridades desde ahí. Es un universo demasiado grande y heterogéneo como para definir de manera clara los retos y problemas. Y realmente ahí vemos que hay variables muy importantes, la variable territorial, el tamaño y nivel de facturación, la formalidad e informalidad, la antigüedad tiene poco que ver, una empresa de reciente creación de una empresa que ya lleva muchos años en el mercado, el sector productivo es clave, el reto en la minería puede tener que ver con el acceso y la carrera,
no es lo mismo que el sector de cuidados o que el sector de alimentación. No es lo mismo una pyme gacela que un pequeño comercio de un barrio. Entonces, realmente hay que categorizar a las pymes para que realmente podamos desarrollar acciones y políticas que tengan sentido, si están orientadas a los mercados internacionales, nacionales o locales, si pertenecen o no a cadenas de valor. Y desde el punto de vista del género hemos visto que hay 3 cosas que son básicas. La propiedad, ¿es empresa femenina o no? Los retos también varían. El sector y actividad, ¿es un sector feminizado, masculinizado, neutro, emergente? Eso requiere otras estrategias. Y si es una empresa familiar, no familiar. Se habla poco de las empresas familiares y, sin embargo, las pymes, la mayor parte, son familiares y ahí la relación entre familia y negocio es una relación compleja que hay que conocer para poder desarrollar, digamos, estrategias exitosas al respecto. Eso tiene que ver mucho, además, con la igualdad de género. El segundo elemento de esta primera agenda conceptual tiene que ver con la existencia de 2 miradas divorciadas para acercarse a una misma realidad. Son mundos separados. Los prismas claramente no casan entre sí. Yo tengo un cuadro que ustedes no van a ver, lamentablemente, pero donde de alguna forma intento mostrar cómo funcionamos dicotómicamente, estableciendo compartimentos estancos, endogámicos y desconectados entre sí. Y ese es un gran problema que empieza con el propio nivel mental y luego se traslada a lo cultural, a lo organizacional. La dimensión económica es distinta que la dimensión social, se divorcian, como si no hubiera flujos entre las dos. Lo macro de lo micro, la innovación de la tradición, las ciencias de las humanidades, la competitividad de la solidaridad, la inversión del ahorro, el dinero del afecto, crecimiento, inclusión, transacción de vocación, empresa, empleo, tecnología, artesanía, clúster comunidad, sector formal, sector informal, promoción de la riqueza, lucha contra la pobreza, ángeles inversionistas y microcréditos, cadenas de valor, cadenas de cuidados, arriba y abajo, oportunidad, necesidad, individual, colectivo, vanguardia, retaguardia, visible, invisible. Y si ustedes se dan cuenta, puedo seguir con miles de ejemplos, políticas económico-empresariales y políticas sociolaborales. Al final, la igualdad se entiende como una política social y, por lo tanto, no económica ni empresarial. Esto, por supuesto, no tiene que ver solo con los temas de género, es un funcionamiento mucho más amplio, pero indudablemente impacta de una manera muy fuerte en los temas de género, porque además, si ustedes ven, la producción está en un lado y la reproducción en otro, lo público y lo privado, hombres, mujeres, masculino, femenino. O sea, eso forma parte de este cuadro de dicotomías en el que me podría tener mucho tiempo, pero no lo tengo. Estos enfoques tienen riesgos importantes. Por ejemplo, la extensión de políticas de emprendimiento diseñadas y ejecutadas con criterios sociales, sin lógica de mercado, y marginadas de las políticas productivas y focalizadas en las poblaciones más pobres y vulnerables, fundamentalmente femeninas, que pueden profundizar las brechas de pobreza que se pretenden paliar. Aquí hay frases recogidas que ustedes no van a leer, pero se habla del peligro de que a veces estos guetos productivos para pobres, lejos de promover la inclusión social, autolegitiman el fenómeno de la inclusión. Y muchas veces, no cabe duda que eso está pasando en un lado. En el otro lado, la polarización es la que en el otro extremo vislumbra el nuevo horizonte de las políticas productivas con énfasis en la pyme. Y ahí les hablo del debate que se está llevando a cabo en la región sobre esas nuevas políticas de la pyme. Esas nuevas políticas de la pyme tienen el siguiente supuesto. Hay que invertir en las empresas de alta productividad, dinámicas, tractoras de base tecnológica, y a las otras hay que dejarlas en la política social. Ese es un poco el resumen. Y, por supuesto, entendiendo que hay que invertir, por supuesto, en las políticas tractoras. Si ustedes miran, por ejemplo, la composición sectorial del empleo y de las empresas desde el punto de vista de género, se parte de la base que si tú inviertes en un sector tractor, va a haber efectos
digamos, sistemáticos y homogéneos en todos los sectores, y no es así. No es así, es diferente si se invierte en el sector de la alimentación que si se invierte, y ya sé que aquí hay colegas, en la minería. Tiene efectos diferentes en términos de género. Y por lo tanto, esta nueva dicotomía entre las empresas de carácter social que tienen que ir a la política asistencial y las empresas económicas que tienen que ir a las nuevas políticas de la PYME, tienen importantes riesgos. Algunas incluso utilizan el patrón masculino como patrón universal de medida. No dicen que hay que apoyar a las empresas, sino que hay que apoyar a un determinado tipo de buen emprendedor. Y resulta que en las características del buen emprendedor, las mujeres más o menos podemos participar en alguna, por ejemplo, la capacidad de realizar varias tareas de manera simultánea, pero en otras, pues es muy probable que nos quedemos fuera, porque además, ¿qué es una característica de un buen emprendedor si no se entiende de una manera dinámica y también culturizada? Entonces, ahí hay desde luego un gran debate que dejo porque no me da tiempo. Y ahí les dejo con la pregunta, ¿son acaso las denominadas empresas tractoras motor de negocios, empleos masculinos y femeninos en la misma medida? ¿Todos los sectores tienen las mismas potencialidades de producir empleos de calidad, inclusión, desarrollo y bienestar? Bueno, el tercer punto de reflexión de la agenda, digamos, de la primera agenda, y perdonen que me detenga más en esta, pero es que realmente si no repensamos, no vamos a hacer de diferente manera. Ahí lo he llamado sin raíces no hay hojas. ¿Y qué es lo que observamos? Todo el mundo necesita una receta para hacer algo muy rápido en la PYME y que las cosas cambien ya. Y claro, y vivimos entre una profundidad que abruma y una superficialidad que sin pretenderlo banaliza. Porque incluso para hacer buenas recetas tenemos que conocer mucho más profundamente cuáles son los mecanismos que generan las desigualdades, que por cierto son recurrentes y cuando uno los conoce ya sabes que más o menos pasan de forma similar en distintos sectores. Y necesitamos, por lo tanto, un conocimiento más profundo de cosas que además están instaladas en el, bueno, no digo en el ADN, porque además, por cierto, por suerte ya sabemos que también el ADN es modificable a través de los mecanismos de plasticidad. Pero lo que es cierto es que no podemos actuar desde la ignorancia, aunque luego hagamos cosas muy sencillas. Mientras menos ignorancia tengamos, más cosas sencillas podremos hacer. Pero tenemos que conocer los cómo, los porqués, para poder hacer las cosas con mayores resultados y no dar palos de ciego, como muchas veces nos faltan, nos sucede. Bueno, la segunda agenda. Hay que incorporar objetivos de igualdad de género en las políticas productivas y reproductivas de los países de la región. Las pymes en América Latina son muy dependientes del contexto económico institucional. Y cuando uno ve los planes de desarrollo, ahí no hay nada de las pymes, nada de igualdad, nada de políticas reproductivas. Y en ese sentido hay un reto muy importante para incorporar la igualdad de género en las agendas económicas y el tejido productivo de los países como parte de una política pública, incorporando también el impacto que tiene la esfera reproductiva en el bienestar colectivo y en las oportunidades laborales y empresariales de las mujeres. En la tercera no me voy a detener porque ya se ha hablado esta mañana. Una agenda de igualdad en las pymes y en las cooperativas, en las pymes en este caso, tiene que promover el trabajo decente y la inserción de las pymes en la economía formal. No podemos estar hablando de igualdad en las pequeñas y medianas empresas si no tenemos en cuenta que es muy importante incorporar y fortalecer y proyectar una agenda en esa dirección. En cuarto lugar, hay que incidir sobre las propias mujeres para potenciar su capacidad de liderar empresas y un desarrollo económico inclusivo. En el caso de las mujeres empresarias, fortalecer su poder, sus voces y sus negocios. Necesitamos más mujeres empresarias y, por supuesto, en sectores dinámicos. Necesitamos trabajarlo integralmente desde la escuela.
Necesitamos nuevas empresas femeninas con complicidad del entorno y vocación de mercado, y necesitamos trabajar el salto del autoempleo a la empresa, porque normalmente muchas emprendedoras, pero el tema clave es cómo se da ese salto entre el autoempleo y la empresa, cómo se hacen sostenibles estas acciones, consolidando, ayudando a crecer, a internacionalizar e innovando también incluso las maneras de internacionalizar. ¿Por qué internacionalizar quiere decir un señor con un maletín que se va al otro extremo del mundo? Hay que ensayar otras vías para que las empresas femeninas se puedan internacionalizar desde conocimientos, contactos, capital, complicidades y creatividad, que son las 5 Cs que yo les propongo. La inclusión digital es clave, los negocios familiares hay que también tener un lineamiento para ellos, y desde luego redes de empresarias y entornos de decisión en el mundo empresarial, porque hay que trabajar el ecosistema empresarial para hacerlo más incluyente. En el caso de las mujeres directivas y predirectivas, por supuesto, ahí hay muchos temas que tienen que ver con el empoderamiento, con las culturas empresariales más inclusivas, pero yo quiero decir que en el estudio sistemáticamente ha salido que muchas mujeres de referencia en las organizaciones y en las empresas no trabajan a favor de la igualdad. Si no las incorporamos a la tarea, difícil va a ser que incorporemos a otros actores. Y es cierto que ahí hay, digamos, todo un tema importante a trabajar. Yo solo lo puedo soltar porque no tengo tiempo, pero indudablemente ese es otro de los temas. ¿Cómo vamos a trabajar la igualdad en la empresa y en la pyme? Si muchas mujeres que pueden ser prescriptoras del cambio no lo son. Hay que conseguir que lo sean, o por lo menos que sean unas cuantas que tiren de ese carro. El trabajo también requiere una agenda directamente para las pymes y cooperativas para hacerlas más fuertes, productivas y humanas, con la igualdad como el eje del negocio. Y ahí es muy importante que la igualdad de género desde la pyme específicamente tiene que ser vista y entendida como un componente integrado en la mejora de la productividad empresarial. Y lo primero que hay que hacer es conocer qué pasa en la empresa. La propia empresa se tiene que apropiar de ese proyecto, porque es un proyecto de la organización y de las personas, y requiere un itinerario con una lógica de proceso flexible. Diagnóstico, medidas, apropiación, construcción de capacidades, visibilizar las cosas que se hacen bien. A veces incluso hay empresas, pymes, que están haciendo cosas muy buenas que no saben que lo son, y parte del trabajo consiste justamente en ello. Bueno, esto me lo salto porque ya me están dando el toque del tiempo. La gran empresa. No quiero dejar de hablar de la gran empresa, porque la gran empresa es un motor de igualdad en las organizaciones más pequeñas. Tiene una enorme potencialidad para hacerlo, a través de los encadenamientos productivos, la responsabilidad social empresarial y la negociación colectiva. La pyme, sin las grandes, tiene muy difícil traspasar el umbral de la supervivencia. Y una empresa grande trabajando, por ejemplo, con su cadena de proveedores, con horizonte de igualdad y con lógica de igualdad, no solo ayuda al fortalecimiento de la pyme, transferencia de conocimiento, de tecnología, calidad, acceso a mercados, sino también puede potenciar los negocios femeninos que están en la cadena y también transferir prácticas de igualdad. Y desde luego, en un entorno tan complejo, si no hacemos subsistemas integrados, va a ser muy difícil, y el papel de la gran empresa aquí es decisivo. A través de la responsabilidad social empresarial también, sin duda, es un marco idóneo para la promoción de la igualdad de género, por la que clarísimamente hay que apostar. Sobre todo en la relación de la RCE con las cadenas de proveedores, pero también lo hemos visto en otros casos, empresas de comunicación, empresas de tecnología que tienen la banca pyme, a través de sus programas de RCE, tienen una posibilidad de ejercer de canal hacia pequeñas empresas a las que no llegaríamos de ninguna manera, y están dispuestas a ello. Entonces, ese es un elemento fundamental. Exigencia y aportación. Es la gran tarea que desde la gran empresa se puede hacer para potenciar la igualdad en las pymes y cooperativas.
políticas sectoriales, es la 7ª agenda, innovadoras e integrales en los sectores donde se concentra el empleo y la empresa femenina. Hay que decir que cuando se habla de cuidado, salud, educación, como no son sectores, entre comillas, económicos, no están en las políticas productivas. Y realmente requieren innovación, requieren ser incorporadas en las políticas productivas, y hay que analizar sistemáticamente los impactos de género introduciendo indicadores sectoriales, impulsando además una nueva generación de estrategias sectoriales con perspectivas innovadoras interdisciplinarias dirigidas también a los sectores del bienestar. El territorio, una de las cosas a las que me he dedicado siempre tiene que ver con el desarrollo local, y lo local es un espacio privilegiado de intervención para apoyar en la transición entre economía informal y formal dentro de una ciudad o dentro de una provincia, dentro de un territorio, estimulando vocaciones y desarrollo emprendedor, promoviendo liderazgos femeninos, cambio de culturas, articulando esfuerzos. Sin embargo, en el desarrollo local hoy, cuando se habla de desarrollo económico local, el tema de género no cabe. Y ahí les digo que hago un seguimiento muy estrecho y realmente la potencialidad del desarrollo local y del territorio está por desarrollar a este respecto. Ya voy por la 9ª, sembrar igualdad de género en el conjunto del ecosistema empresarial, incorporando nuevos actores al proceso. Como me quedan 2 minutos, esto simplemente decirles que hay nuevos actores que hay que incorporar. Las universidades, redes de consultores, nuevos canales, organizaciones empresariales, etcétera, etcétera. Y desde luego hay que trabajar la institucionalidad de género y la institucionalidad de PYME desde esa perspectiva para que puedan realmente liderar estos procesos transformando, autotransformándose. Como dice Ulrich Beck, tú no puedes cambiar si tú también no te cambias a ti mismo. Y ahí hemos desarrollado una serie de propuestas relacionadas con la generación de nuevos conocimientos, la articulación, hay que juntar los dos mundos, los organismos de igualdad no pueden dar esta batalla si no es generando muchas alianzas, empezando por los organismos de la PYME que están ausentes de esto, generación de capacidades estratégicas, técnicas, organizativas, metodológicas, con un tema integrador que sea el género y la empresa, el género, la PYME y la cooperativa. Por supuesto, incentivos. Sin incentivos, poco hay que hacer en la PYME. Se necesitan incentivos técnicos, apoyo financiero, reconocimiento. La comunicación se le ha dado mucha importancia porque se necesita una visibilidad inspiradora, más difusión con una visibilidad inspiradora, con mensajes útiles, aprender a vender lo que se hace bien, trabajar el cambio cultural, utilizar, como les decía, estos nuevos canales. Y de la certificación, que era por lo que habíamos empezado, hay, yo diría, 2 mensajes. 1, hay que flexibilizar. Y 2, hay que unificar. Uno no puede llegar a la PYME diciendo, certifícate en medio ambiente y además certifícate en calidad y además certifícate tal y además en género como algo que esté divorciado, porque eso no es realista, eso indudablemente no va a pasar. Y ya termino con una metáfora musical que insiste en la necesidad de invertir en articulación para escalar la igualdad. Hay una gran diferencia en los efectos logrados si la contribución se ubica no como una pieza aislada, sino como una pieza ensamblada en un conjunto mayor, que si es un proyecto solitario. Y tenemos instrumentos, tenemos partituras que yo creo que hay que reescribir algunas de ellas, tenemos intérpretes, tenemos y necesitamos más directores, directoras de orquesta con mayor potenciar, digamos, los liderazgos transformadores. Esto no es una receta, estos son personas con pasión, con conocimientos. Yo siempre digo que para poder realmente avanzar en esto necesitamos gente que quiera, que sepa y que pueda. Entonces hay que incrementar las capacidades, hay que incrementar los compromisos y hay que incrementar el poder para que no se nos quede esto en una pequeña orquesta de cámara, porque realmente merece ser una gran sinfónica. Así que muchísimas gracias, espero no haberles aburrido en esta tarde.
y gracias por el tiempo.